Buenas. Allá seca. Casi se cayeron los hermanos. Me he levantado yo, que era el que hacía el contrapeso. Bueno. Gracias. Todavía no empieza a contar los minutos, Nelson. Deja que me acomode un poquito. Qué lindo que es tener... Gracias. Qué lindo que es tener este momento para hablar, ¿no? Cuando todos están cansados, con sueño, hambrientos, me miran a mí y dicen, qué ganas con un pollo que tengo. Y viene a querer hablar de misiones justo ahora. Y justo con el extra que en eso me decía, vos tomate una hora. Les invito a que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 1. ¿El puntero? El botoncito del medio. Hechos capítulo 1. Dice, entonces, espérate que terminen de buscar. Dice, entonces, Hechos 1:6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Mire, el título de hoy es Hasta lo último. Un llamado para toda la iglesia. ¿Saben que los otros días estaba en una conferencia y durante toda la conferencia le decía, Dios te va a llamar porque el llamado es para todo, el llamado es para todo, el llamado, primer día, segundo día, el llamado es para todo, el llamado es para todo, tercer día, el llamado es para todo, termina la conferencia, sube, te voy a tener loco con eso. Yo soy de moverme, perdónenme, hermano. Ya me perdí. Y el tercer día terminamos, sube el anciano y dice, oh, qué linda la tarea que está haciendo el hermano Oscar. Lástima que el llamado no es para todo. Me ha arruinado la última frase me arruinó todo. No, el llamado es para todo. Todos tenemos que involucrarnos en ese tema. Ahora, los discípulos estaban más interesados si Dios iba a restaurar Israel que en el mensaje de ir. Estaba más interesado en lo que iba a pasar en Israel del llamado de la gran comisión. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Estamos más interesados en saber si vamos a poder comprar el aire acondicionado en nuestra iglesia, si vamos a poder mejorar nuestro equipo de audio, si vamos a poder comprar otro cañón, en lugar de estar interesados en utilizar nuestros esfuerzos en llegar hasta lo último. El primer punto que me gustaría ver en esta... Ahora, no sé si tarde, mañana, mediodía, es soñando con hasta lo último de la tierra. Soñando con hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la vida de una persona que tuvo ese fervor por hasta lo último de la tierra. Y esta persona que vamos a ver un poquito de su vida se llama Felipe. ¿Y cómo será el fervor que él tenía de llegar hasta lo último de la tierra con su mensaje? Que fíjense, Pedro predicó en 2 predicaciones, ¿cuántos se convirtieron? 8,000. Pablo fue por todo Asia y llegó a Europa evangelizando. ¿Cuál era el apodo de Pedro? Pedro, porque él era Simón de nombre.
El apodo de Pablo, porque Saulo era su nombre. El apodo de Felipe, el evangelista. ¿Cómo habrá tenido el corazón Felipe para que ni aun a Pablo ni aun a Pedro lo llamen el evangelista? Al que lo llamaron al evangelista era a un tal Felipe. Y yo le puse ahí soñando con hasta lo último de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si vos estás aquí es porque en algún momento has soñado ser parte de la historia de la iglesia. No te conformas con estar sentado en un banco, no te conformas con estar participando de las reuniones. Quiere más, quiere ser parte de la historia grande de la iglesia y quiere ser parte de llegar con la palabra de Dios hasta lo último, hasta lo último. Y todos hemos soñado. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a ir a la iglesia, recién convertido. Se me acercó una hermana, no voy a dar nombre. Era alta, yo era chiquitito, flaquito. Así un jopo tenía. Me han creído que era flaco, pero no me han creído del jopo. No. En serio. Bueno, y de grande me he transformado en Toretto. Igual. Bueno. Entonces... recién convertido y se me acercó una hermana. La hermana era alta, grandota, no era grandota, espalda, todo. Y se me acerca y me dice, y encima, no me dice, capaz que sepan de quién hablo, me dice, yo te voy a discipular. Y la miro así, no sabía que era discipular, yo le decía, no he visto, sí. Ya que le iba a decir que no, porque no sabía que era eso, pero bueno, era alta. Y me empieza a discipular. Pocos meses después, ya estamos trabajando en una hora feliz. Poco tiempo después, otro hermano viene, me busca y me dice, acompáñame a la cárcel. Se la hago corta, es larga la historia. Pero a los 15 años yo ya habíamos fundado una iglesia en la cárcel. Yo con 17 años en la cárcel de máxima seguridad teníamos un lugar que era la iglesia, tenía el título arriba de la iglesia, teníamos pupitre, teníamos asiento, todo. Pero yo no sabía, todavía no tenía bien en claro todos los conceptos que se utilizan dentro de una iglesia, porque tenía un año y medio de creyente. Y un día llego a la iglesia, entro y una reunión especial, digo, ¿qué pasa? No, es una encomendación, me dice. ¿Y qué es eso? No, van a encomendar a un misionero. ¿Y qué es eso? O sea, seguimos lo mismo, me agregó la palabra misionero. Una persona ahora lo van a hacer misionero. O sea, de santiagueño lo cambian a misionero. Para mí misionero es la persona que nace en misiones. ¿Cómo es? No, misionero es una persona que deja todo para servir a Dios. Y cuando dijo eso, yo sentí una puñalada en el pecho. Y dije, yo quiero eso. Y ahí empezamos a soñar con hasta lo último de la tierra. Y Felipe no era menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace muchos años atrás me contaban Nelson, yo no había nacido, que se cantaba un corito que decía, ser un misionero del Señor, dile al mundo cómo es su amor, algo por el estilo. Y después decía una parte, en África, en Asia. Y cuando uno cantaba eso, en África, en Asia, y le parecía lejos, sigue estando lejos, pero es como que uno ya se ha acercado a través de las misiones. Con mi esposa estamos trabajando todo enero, nos vamos a Bolivia y estamos trabajando con un grupo de misioneros que trabajan en Malawi, en África. Entonces ahí que hacemos capacitaciones, preparamos, charlamos con los posibles candidatos que van allá, aunque van a hacer viajes de 6 meses, pero en esa misión siempre hay un grupo de misioneros trabajando. Y África se nos acercó. La iglesia en donde estoy también como pastor, hemos mandado una misionera a Pakistán. Hemos llegado al Asia.
O sea, a través del brazo de la iglesia hemos llegado al Asia, hemos llegado al África. Nosotros estamos trabajando en el norte de nuestro país y estamos llegando hasta lo último. Aquel corito que parecía tan imposible, uno cuando se pone en las manos de Dios, de repente todas esas cosas que parecían tan lejanas las tienes delante de vos. Yo creo que Felipe también tenía ese pensamiento, ¿no? Porque un día Felipe, que estaba siguiendo a los apóstoles, y seguramente se habrá parado delante de un Pedro, delante de un Juan, y habrán dicho: yo quiero ser como él, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como Jacobo, yo quiero ser como ellos. Y lo miraba de lejos a los grandes apóstoles. Y un día tuvo una oportunidad. Alguien se le acercó y le dijo: che, ¿no sabe que los apóstoles están buscando a alguien que le ayude en el ministerio? ¿Qué, para ir a Asia? No. ¿Para ir al África? No. ¿Para evangelizar en Jerusalén? No. ¿Y para qué están buscando misioneros? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, entre vosotros, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Mirá, estaban buscando a alguien que sea mozo. Los que reparten el jugo, los que reparten el sanguchito de ayer, alguien así. Y Felipe dijo: bueno, vamos a empezar. ¿Sabe qué? La obra misionera no se empieza en África, en Asia, se empieza en tu casa, con un pequeño ministerio. El Señor Jesucristo dijo: en lo poco has sido fiel, y cuando demuestres fidelidad en lo poco, en lo mucho te pondré. Y Él empezó siendo un sirviente en la mesa, y a mí me causa gracia porque buscaban para que sean servidor de mesa a una persona que tenga, escucha esto, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros encontramos a alguien así, lo hacemos arcángel en nuestra iglesia. Y ellos buscaban a alguien así para que sea mozo. Pero él tenía ese sueño de ser una persona que llega hasta lo último de la tierra. La edad, estoy tratando de pasar, no me he fijado que ahora me he empezado. La edad no tiene nada que ver, hermanos, con el llamado de Dios. Pedro Dureta, que no ha podido venir, fue llamado por Dios ya siendo una persona grande. La edad no tiene nada que ver con el llamado de Dios y de intentar llegar hasta lo último. ¿Sabes qué? Si Dios ha puesto un sueño, yo utilizo la palabra sueño. Justamente ayer estaba hablando con el hermano Nelson. Por lo general, siempre pongo la palabra peso o carga espiritual que Dios pone en el corazón. Pero en esta oportunidad, por primera vez, he decidido poner sueño. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno habla de peso, a veces suena como una carga negativa, ¿no? Es un peso que uno tiene que llevar, una carga. Parece que está llevando a la suegra, ¿no? Entonces mejor sueño. Algo que uno quiere hacer, algo que uno anhela hacer, algo que uno desea hacer. Después de todas las luchas que tuvo Josué, después de todas las peleas que tuvo Josué, pasaron los años y ya estaba en viejito. Y se le acercó un hombre muy viejito, 84, 85 años. Llegó y le dijo: ¡Josué! Y José: ¡sí! ¿Qué? ¡José! ¿Qué? Ya estaban grandes. Le dice: ¿qué quieres, Caleb? Dios me prometió aquel monte. Yo quiero mi monte. Pero Caleb, ya estás viejo. Disfruta de tus nietos. Disfruta de tu familia. No, José, yo tengo un sueño. Quiero mi monte. Pero ya no das. No, agata, levantas el cuchillo para comer y quieres levantar una espada. Tal era mi fuerza cuando tenía 40. La misma fuerza tengo ahora. Bueno, vete. Y agarra a Caleb el carrilín. Y se va. ¿Qué logró? Caleb más Dios derrotaron a los gigantes.
un sueño que se negaba a morir. No quiso que se apague la llama de Dios en su corazón. Un sueño de hasta lo último de la tierra. Gloria. Segundo lugar, preparado hasta lo último de la tierra. Preparándolo hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que prepararnos. Si queremos salir a la obra, si tenemos el deseo de salir a la obra, tenemos la necesidad de prepararnos. No podemos intentar salir al ministerio sin estar preparados. En el capítulo 7, Esteban va a ser muerto por Pablo, ¿se acuerdan? Pablo es muerto, los cristianos son perseguidos, son esparcidos, huyen. Y lo que me llama la atención es que los romanos, cuando van a perseguir, no perseguían a cualquiera, perseguían a las personas que estaban siendo de influencia. No perseguían a la persona que se sentaba en el último asiento, que casi no va a las reuniones, que no lee la Biblia, que no. No, busca a los líderes, porque sabe que volteando al líder, todo el grupo se dispersa. Y lo que me llama la atención que, ¿saben a quién persiguieron? A Felipe. Y Felipe tiene que huir. ¿Cómo habrá crecido este muchacho? No se quedó en un sueño. Él siguió trabajando, se siguió preparando para ser considerado digno de ser perseguido. ¿Sabe que en los países asiáticos, cuando hay una persecución, pone la letra NU en una puerta? La letra NU es como una U cuadrada con un acento arriba. Esa letra NU, que es la N nuestra, es por Nazareno, por el Señor Jesús. Cuando una persona llega a su casa y ve la letra NU, inmediatamente sabe que ahí no puede entrar. Toma a sus hijos, a su esposa y se tienen que ir de ahí porque corren peligro su vida. La letra NU lo está delatando. Ellos son cristianos y se tienen que ir con lo opuesto. Imagínense, Felipe se tiene que ir. Tendría que hacer un cálculo, no lo quiero hacer aquí porque voy a perder tiempo y Nelson después se va a enojar cuando pase mi hora. No le gusta cuando le hago la broma de la hora. Pero si en el capítulo 21 habían pasado 20 años, Felipe ya tenía 4 hijas, las 4 profetizas. O sea, ya la menor ya tenía su edad. Seguramente que en ese momento habrá tenido aunque sea una hija. Y si tenía una hija estaba casado. Y tuvo que huir de Jerusalén, siendo perseguido. Y llegar a un lugar y encontrarse sin nada. Llegar a la ciudad y encontrarse sin nada. Algo tan simple como esto habrá pasado tal vez cuando llegaron a la ciudad. La mujer le dice: ay, Felipe, ¿dónde hay un baño? Lo mató. Le dijeron eso alguna vez sus esposas. Están en medio de la ciudad. ¿Qué quiere que haga aquí? Lo mató. Imagínate, de ahí en adelante, ¿dónde dormimos? ¿Dónde comemos? ¿Qué hacemos? Felipe tuvo que huir. Y cuando Felipe, en el capítulo 6, versículo 3, dice, he pasado, parece. Ya estoy. Cuando Felipe llegó ya, está bien el orden. Cuando Felipe llegó al lugar, yo me imagino que llegó y dijo: ¿dónde me congrego? No había iglesia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Estamos siendo perseguidos por ser cristianos. ¿Sabe qué hizo Felipe? Empezó a fundar una iglesia. Empezó a predicar en Samaria. Y la gente comenzó a convertirse. Y tanto fue que creció que los apóstoles vinieron de Jerusalén para controlar la obra que estaba haciendo Felipe. ¿Y saben por qué Felipe pudo hacer esto? Porque Felipe se había preparado. Y Felipe se había preparado de 2 maneras. La primera manera en que se preparó Felipe fue espiritualmente. Por eso dice que él era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Una persona que se había preparado espiritualmente. Pablo va a hablar de estas personas que quieren salir a la obra, tienen que estar preparados espiritualmente. Y va a decir Pablo,
en la versión textual, esta es la versión textual, dice: pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno ciertamente para usos honrosos y otro para uso común. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Una persona que se limpia es un instrumento útil en la mano de Dios. Y Felipe lo había entendido perfectamente, que él debía prepararse. ¿Sabe qué? Lamentablemente en nuestro ministerio tenemos personas que empiezan a trabajar con nosotros, pero no han arreglado su cuenta con Dios. Y están 8 meses, 9 meses, y un día lo vemos que empiezan a flaquear. No, es que mi hijo, mi esposa, y son excusas. Ya me las conozco todas las excusas. Pero son porque no hay cuestiones solucionadas con Dios. Pecados que no hemos renunciado. Ayer hablaban de esas cosas, el hermano. Que entre paréntesis la mitad del mensaje me lo arruinó ayer. La mitad de los versículos, por eso cuando te decía ayer, tengo que hacer unas cosas, no quiero empezar a sacar todo lo que el hermano me lo dijo. Gracias, hermano. Un amigazo. No, por eso tiene que ver con que Dios está dirigiendo esto, que tengamos los mismos pensamientos y todo. Tiene que ver con que Dios está dirigiendo esto. Que tenemos que limpiarnos. Y hay hermanos que empiezan el ministerio, están un tiempo y después desaparecen. ¿Por qué? Porque no arreglaron su parte espiritual. Uno no tiene, escuchen hermano, esta frase: uno no tiene que servir para ser santo, tiene que ser santo para servir. Una persona viene de un campamento, viene a una conferencia, llega a la iglesia: pastor, póngame en toda la lista de los ministerios que hay. 3 meses después no aparece en la iglesia. ¿Por qué? Porque el servicio no es para que nosotros vivamos en forma espiritual, sino que yo tengo que ser espiritual para empezar a servir. Primero tengo que arreglar mis cuentas con Dios. En segundo lugar, tengo que prepararme ministerialmente. Dice en Hechos que los que fueron esparcidos por todas partes, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Por qué él pudo llegar y predicarles? Porque sabían evangelizar. Qué lástima, qué tristeza me da a veces cuando vienen 20 personas y me dicen: vamos a acompañarte a salir a evangelizar. Bueno, está bien, ustedes van por allá, ustedes por ahí. No sabemos evangelizar, te vamos a acompañar. Y voy yo adelante y 20 hermanos detrás de mí. Toco un timbre, sale la señora y dice que nos vienen a patotear. Claro, pues somos un montón a la vuelta de una señora. Llegamos a un rancho en el monte, le ocupamos toda la silla, todos los dueños de casa quedan paraditos. ¿Saben por qué? Porque no hay preparación. Felipe pudo llegar a la ciudad y comenzar a evangelizar porque él, antes de comenzar la tarea, ya se había preparado. Querido, empezá a prepararte. Lee libros, acércate a un evangelista que te enseñe a evangelizar, acércate a un hermano que te enseñe a preparar mensajes, bosquejos, prepárate en distintas formas ministeriales, no dejes de prepararte. Hay una frase que dice, yo no estoy de acuerdo con esta frase: Dios no llama a personas preparadas, Dios capacita a los llamados, prepara a los llamados. Yo no estoy de acuerdo en eso. Dios llama a personas preparadas y lo termina de capacitar después del llamado. Pero vos tenés que tener algo. ¿Cómo Dios te va a llamar a evangelizar en África cuando no sabes evangelizar? Cuando no te has preparado para saber el idioma. Cuando nosotros tuvimos que enviar a nuestra misionera a Pakistán, tuvimos que hacer 800 capacitaciones, entre esas mandarla 6 meses a Londres para que aprenda a hablar fluido el inglés. Porque iba a llegar con el inglés y de ahí tenía que empezar a hacer una capacitación en Urdu, que es el idioma de los pakistaníes. Entonces, uno se tiene que preparar, se tiene que capacitar. Si quieres que Dios te utilice, te tienes que preparar, te tienes que capacitar. Dios
no abrió la puerta para que nuestra misionera vaya a Pakistán hasta que terminó de hacer la última capacitación. Se habían cerrado las puertas. Esto no tenía pensado contar, lo estoy contando ahora. Se habían cerrado todas las puertas. No había forma de que pueda ir a Pakistán. Entonces nos juntamos los ancianos y a ella le dijimos, ¿qué te falta para prepararte? E hizo una lista de cosas. Entre eso ir a Londres, 6 meses. ¿Cómo hacemos para pagar un viaje a Londres? Una iglesia que somos bien chiquita, Nelson la conoce. Un viaje a Londres. No teníamos para el pasaje de ida, menos de vuelta y menos que esté 6 meses ahí. Y muchas otras capacitaciones que necesitaba. Dios fue enviando todos los recursos y se fueron haciendo todas las capacitaciones. Terminaba una, empezaba otra. Terminaba otra, empezaba otra. Se terminó la última capacitación y vinieron todos los papeles de Pakistán. Dios llama a personas preparadas y sigue capacitándolas después del llamado. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios, ¿qué necesitaba? Una persona que no sepa leer ni escribir. No. Necesitaba una persona que sea experta en dirigir un pueblo. En ese momento, ¿quién eran los mejores preparados para eso? Los egipcios. ¿Y Moisés dónde se preparó? En Egipto. Iban a tener guerra, necesitaba un general. Los egipcios eran buenos. Entonces, ¿dónde se capacitó Moisés? En Egipto. Pero ¿sabe qué? Después de 40 años de preparado Moisés, Dios no lo llama. ¿Por qué? Porque le faltaba el corazón de pastor. Entonces tuvo que enviarlo al desierto a cuidar las ovejas de Jetro. Y ahí cuando estaba, ¿se acuerdan qué pasó cuando vino un soldado egipcio y golpeaba a un israelita? ¿Qué hizo Samuel? Ya le cambió el nombre. Moisés lo mató. Lo mató. No tenía el corazón que perdona. Ahora él estaba cuidando ovejas y una oveja se lastimaba, no iba y la mataba. Si una oveja se escapaba, no venía y le decía, se escapó la oveja, ¡pah! Le cortaba el codo. No. Ahora la curaba, la cuidaba, las buscaba. Y cuando tuvo ya el conocimiento para dirigir un pueblo y un corazón de pastor, 80 años demoró Dios en preparar a Moisés, ahora sí le dijo, vamos, te necesito, hay que sacar un pueblo. Pero primero tuvo que prepararse. Mira esta frase. Cuando un cristiano deja de prepararse, le pone techo a su ministerio. Vas a conocer un chico joven con todas las pilas, y empezó a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, y un día le dijeron, ¿quieres ser parte de la banda? Dale, y empezó a estudiar guitarra, y se quedó ahí. 20 años después lo ves, y sigue tocando la guitarra, porque se dejó de preparar. Llegó ahí, se sintió cómodo, nunca más. Una persona que hace 40 años se convirtió y el único ministerio que tiene es una vez al mes subir a la plataforma, dar un mensaje de media hora y luego bajarse y vivir la vida como si nada pasara en el mundo. ¿Por qué? Nos dejamos de preparar. El día que te dejas de preparar, le pones un techo a tu ministerio. Yo nací en la ciudad y tuve que aprender todas las tareas de campo para poder trabajar en el monte. Y uno tiene que ir aprendiendo y capacitándose constantemente. Nunca había echado en mi vida, tuve que empezar a echar. Nunca había hecho pozo en mi vida, tuvimos que empezar a hacer pozo, cavar con pala. Nunca había macheteado, tuvimos que limpiar caminos con machete. Nunca había hecho tantas cosas. Tener que aprender a tomar agua de los peores lugares. Tener que aprender a sacar los bichos, levantar el agua y mirarlo un rato porque el agua es negra. Y tomarlo rápido antes que se te termine de caer de la mano el agua y solamente te quede el barrito, ¿no? Comer, una vez, le cuento, una vez hinchando decimos, qué rico que está para comer un yacaré. Y unos hermanos Wichí trajeron una cola de yacaré y nos dieron. El primer día, milanesa de yacaré, buenísimo. Pero nosotros no tenemos heladera. El segundo día ya estaba medio rancia esa cola de yacaré. Hicimos un guisito y ya. Tercer día. Era incomible eso, ¿no? Y estábamos comiendo y había un hermano que había estudiado ahí en Las Delicias y empezaba a comer así arcada. Le decía, ¿qué no vas a comer?
No, sí, yo comido en las delicias, cualquier cosa que no voy a comer esto, y quería darle al estofado de yacaré, y empezaba a hacer arcada y dice, no puedo. Yo he terminado el mío, por lo menos. Pero otro hermano dice, no va a comer, mejor para mí. Y comí, yo lo miraba, ¿cómo puede comer eso? Algo rancio. Y son cosas que uno tiene que aprender, que uno tiene que ir aprendiendo. El día que te dejas de preparar, le pones techo a tu ministerio. En tercer lugar, ¿cómo estamos con cómo andamos con el tiempo? Porque me estoy apurando. El llamado. No, le he vuelto. El llamado es hasta lo último de la tierra. Mire, todo termina hasta lo último de la tierra. Lo que a mí me interesaría que ustedes se recuerden esto. Primero, soñando, preparando, llamado. Esas tres palabras: soñar, preparar, llamar. Soñar, preparar, llamar. Soñar, preparar. Con eso te vas a acordar todo el mensaje. Soñar, preparar, llamar. Llamados hasta lo último de la tierra. Mira, Felipe estaba full trabajando en Samaria, ¿no? Estaba full haciendo un montón de cosas. La gente se convertía, habían comenzado con la escuela bíblica, con la reunión de adolescentes, la reunión de jóvenes, estaban a full. Los apóstoles vinieron a ver qué pasaba. Dice que la iglesia estaba creciendo, estaban sorprendidos de todo lo que estaba haciendo allí Felipe. Era una explosión, todos se querían convertir, todos querían ir a esa iglesia porque era la iglesia de Dios en ese momento, ¿no? Y en ese momento que estaba así en pleno auge, con toda la fuerza del mundo, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Va a venir el llamado de Dios. Ahora, ¿qué hubiese pasado si usted era pastor de esa iglesia? ¿Saben por qué le digo? Porque normalmente, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Oh Señor, otro ministerio más. Yo ya estoy lleno de ministerio. Llama a otro que esté desocupado. Haríamos eso. No, ya tengo, a ver, ¿cuándo quiere que vaya? Ahora. No, dentro de media hora empezamos con la reunión de matrimonio. No puedo, Señor. Busca otro horario u otro siervo. Una vez voy a una iglesia y le digo, necesitamos músicos, hermano, nos pueden dar. Tenían 4 grupos de músicos. Hoy va a tocar un grupo. De los que no están tocando ninguno, ¿nos pueden dar a uno? No, ellos tienen que estar en la iglesia. Pero tenemos una tarea en los montes. No, en la iglesia. Ellos preferían que sean un número en la iglesia y no un siervo afuera. Me dice, hay uno que está aprendiendo a tocar la guitarra, lo quiere llevar. Y siempre cuando uno va, necesitamos un evangelista, no, el evangelista queda aquí dentro de la iglesia. Necesitamos un maestro, maestro, lleva el recién convertido, el que no tiene, foguearlo. No, pero yo lo que necesito no es alguien para foguear, necesito alguien que venga a colaborar, a trabajar. Lamentablemente en nuestras iglesias tenemos esa idea. Si vas a salir a la obra, llévalo a los nuevos. No, necesitamos siervos. Siervos, no importa cuán ocupado está en la iglesia, no importa cuán atareado estás con tu tarea en la iglesia, si Dios te llama, tienes que ir. ¿Saben que yo tenía muchos ministerios en la iglesia? ¿Saben cuántos ministerios tengo hoy yo en la iglesia? Ninguno. No me dé el ministerio. No hay chance. No me vas a atar dentro del salón. El salón tiene que ser la plataforma de despegue para ir afuera. Esta no es la culminación de la iglesia. Este es el lugar de preparación de la iglesia. Afuera está la tarea. Y hasta que no entendamos eso, nunca vamos a poder escuchar ese llamado de Dios. ¿Se acuerda lo que decía el Señor Jesús? Porque me gusta esa frase, que hoy también lo dijeron, qué raro. Me han dejado sin mensaje. Que dice, alza los ojos, dice, no, el Señor, alza los ojos. ¿Por qué dice alza? Si yo tengo los ojos levantados, ¿me va a decir alza los ojos? No. Es porque tengo los ojos hacia abajo. Y ahora que he hecho hacia abajo, me doy cuenta que tengo desatado el cordón del zapato. Si ustedes me ven que estoy volando, es por eso. Y yo me imaginaba esto. Porque está mirando hacia una plantita, ¿no? Que está creciendo. Mi plantita.
Ay, mire plantita, mi plantita está mirando ahí. Hay que regarla, echarle abono, cuidarla de los bichos. Mi plantita. Y Dios me dice, no, levanta los ojos. No te quedes con tu plantita. Los campos, mira. Los campos están blancos. Levanta los ojos. Y el Señor nos dice, oren para que el Dios Todopoderoso envíe principiantes a la mies. No, obreros, personas capacitadas, entrenadas, que el anciano, que no es dueño de la congregación, tiene que saber que tiene que enviar a los más preparados a la labor. Felipe recibe el llamado del Señor. ¿Sabe qué? En una oportunidad nos invitaron a la casa perdón, me voy a atar porque me voy a caer. Les aviso, hermano, que lo desastre que estoy diciendo aquí, con toda la macana que hago, así soy yo. Lo que ustedes ven aquí, esto soy. Del hermano. Y nos invitan, porque venían unos hermanos que estaban trabajando en África, en Mozambique. Y cuando vienen nos comienzan a contar la tarea que estaban haciendo y nos contó cómo ellos fueron llamados. Y dice que estaban en una conferencia misionera y la mujer, los dos son médicos, y la mujer ya había sentido el llamado de Dios. Y ella quería ir, y le decía, ay gordo, vamos a dejar nuestra profesión, los dos médicos, vamos a dejar la profesión, vamos a irnos al África, a Mozambique, el país, si contamos de abajo para arriba, 4º país más pobre del mundo. 1 de cada 4 personas tiene SIDA. Las personas no superan los 45 años porque se mueren de malaria, fiebre amarilla, cualquier cosa. Se mueren. Y ella quería ir al África. Y él le decía, está loca, aquí estamos bien, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro dinero, nuestra casa, nuestros autos. Yo siento el llamado de Dios. Y un día ellos fueron a una conferencia como esta. Y al final hicieron un llamado a las personas que querían salir a la obra misionera. Y dice que ella estaba ahí y se larga a llorar. Porque ella quería pasar al frente, pero no quería pasar al frente sin primero consultar a su marido. Y empieza a mirar al marido y no lo veía al marido. Trataba de convencerlo al marido para que vaya al África. Y buscaba al marido y no lo encontraba. Y ella se sentía mal, decía, que pase lo que quieran ir al África. Y ella estaba, ¿dónde está mi marido? Dice, última llamada, pase lo que quieran ir al África. Dice ella, no di más y pasé al frente. Y cuando me pasé al frente empecé a llorar. Porque me sentí sola estando ahí. Y cuando estaba llorando, miré a un hombre tirado en el suelo, desconsolado, llorando, quebrantado por Dios. Y yo decía, Dios, ¿por qué mi marido no está aquí? Yo quisiera que mi marido sea él, que esté así. Cuando terminaron de orar, se levantó y era el marido. Ahora están en Mozambique sirviendo. El llamado de Dios hasta lo último. Estoy pasando. Mira, el llamado de Dios. Esas personas involucradas. Dice Hechos 13:2. Ministrando esto, el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Saulo y Bernabé, ¿qué estaban haciendo? Estaban ministrando. No estaban de vacaciones. Dios llama a personas comprometidas. ¿Quieres ser llamado por Dios? Empezá a comprometerte, empezá a servir en tu iglesia, empezá a trabajar, abrir ministerio, abrir lugares de trabajo, involucrate. Dios llama a los comprometidos. Mira, el caso de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Va a hacer varias profecías. Entre esas profecías está la maldad de Judá, el llamamiento al arrepentimiento verdadero, el juicio y redención de Jerusalén. En el capítulo 2, el reinado universal de Jehová y el día del Señor. Mira esos temas. O sea que era un profeta polenta. No era que estaba tirando así algunas profecías, pórtense bien muchachos. No, eran profecías polenta. En el capítulo 3, el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Capítulo 4, futura gloria de Jerusalén. Capítulo 5,
destruida la viña del Señor, está hablando de la destrucción de Jerusalén, y las hayas sobre los maldados. Mirá la tremenda profecía que estaba haciendo. ¿Estaba involucrado o no estaba involucrado Isaías? Pero cuando llega al capítulo 6, está el llamado de Isaías. Y Dios le va a decir, ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí Isaías dice, envíame a mí. No me conformo hasta donde he llegado. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Hermano, empezamos trabajando en pequeños lugares. Ya tenemos toda la provincia del norte con ministerios abiertos. Quiero más, quiero más. Isaías involucrado. Vamos a pasar. En segundo lugar, dentro de lo que es el llamado de Dios. El llamado de Dios es incierto. Usted me va a decir, ¿cómo que es incierto? ¿A qué te refieres con que es incierto? ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Felipe? Levántate, ve al desierto, el camino que va a Gaza. Levántate, ve al sur, el camino que va a Gaza, el cual es desierto. Ajá, se levantó Felipe, se cambió, se bañó, se fue, caminó y caminó y caminó, llegó hasta el desierto y dice, Señor, me has traído aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo sé que si vos tienes el sueño de servir y te estás preparando para servir, muchas veces te has preguntado, ¿y ahora qué? ¿O no es verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Son las preguntas primarias que nos hacemos, no solamente cuando empezamos, sino cuando terminamos un ministerio. ¿Y ahora qué? ¿Con qué saldremos? ¿Con qué nuevo ministerio me saldrá Dios? ¿No? Recién después que llegó al lugar, Dios le va a decir, acércate y júntate a ese carro. ¿Sabes qué? No importa que tenga incertidumbre con la tarea que Dios te está mandando a hacer, seguí haciéndola, porque va a llegar el momento que Dios te va a aclarar todo y te va a decir cuál es la dirección que debes tomar. Bueno, esto no lo he podido sacar porque me parecía interesante que el hermano también ya lo ha tomado ayer. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Verdad? Eliseo va, mata a los animales. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes. Ustedes que estaba hablando de una persona que tenía mucho dinero. Estaba bien cómodo en su casa. Tenía dinero. Era una persona importante. Pero cuando viene Elías le dice, Dios te está necesitando a la obra. Dios me ha dicho que te lleve conmigo. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Eliseo? Mató a los bueyes. ¿Saben? Nosotros leemos la historia y pasamos una hoja y parece que todo ha sido ahí, dirían en el monte, ahícito nomás, ahícito. ¿Saben cuántos años siguió Eliseo a Elías? Entre 6 a 8 años. Entre 6 a 8 años. Y en ese 6 a 8 años, yo me imagino, mira lo que está haciendo Nelson para hacerme apurar. Es en esos 6 a 7 años, 6 a 8 años, muchas dudas habrán venido a Elías, a Eliseo. Muchas incertidumbre. Tal vez muchas veces inclusive habrá querido renunciar. Pero él había hecho algo antes de salir. ¿Se acuerdan qué era? Había matado a los animales, que así lo explicó el hermano, y había hecho fuego con el arado. Él ya no tenía nada ahí. No le quedó nada ahí. En medio de toda la incertidumbre que él tenía, solamente tenía una sola certeza. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermano, no importa cuánta incertidumbre haya en tu vida, lo importante es que no vuelvas atrás. Hay mucho para decir, pero terminamos con esto. El llamado de Dios es hasta lo último de la tierra. Quedamos con esto. El llamado de Dios es hasta lo último de la tierra. Ustedes me van a decir, ¿qué hace la bandera de España? Por si no sabían, ¿no? La bandera de España ahí. Pablo fue amigo de Felipe. Lo cruzó antes de irse a Tarso y después de ser el anciano en la iglesia junto con Bernabé. Y en la vuelta del tercer viaje misionero pasó por la casa de
de Felipe. Pablo era amigo de Felipe. Y Pablo, a mí me llama la atención en Romanos, que él va a mencionar, voy a ir a España, voy a ir a España. ¿Y por qué me llama la atención que Pablo quería ir a España? Por el concepto que había en ese momento de España. Hoy en día está la bandera de España y tiene dos columnas. En una columna dice plus y en la otra columna dice ultra. Ahí, ¿ven? Plus, ultra. ¿Saben por qué? Porque en la época de Pablo estaba un mito griego que decía que Hércules había puesto en el peñón de Gibraltar dos columnas y en esas dos columnas una bandera que decía non plus ultra. Non plus ultra. ¿Qué significaba eso? No hay más. Quería decir, eso significaba que no había más tierra. Terminaba España y no había más. Después con Colón, que descubre América, se dan cuenta que sí había más tierra, por eso es que ponen ahí a la bandera plus ultra. Hay más. Pero en la época de Pablo, España era lo último de la tierra. Y él decía, yo voy a España. Quiero ir a España. Quiero llegar hasta lo último. No me conformo con menos. Hermanos, Dios te quiere utilizar. No importa tu edad, no importa tu condición social. Tal vez vos puedas decir, pero yo no tengo dinero, ¿cómo voy a salir hasta lo último? Nuestra misionera que está en Pakistán no tiene un peso en el bolsillo. Familia totalmente destruida, totalmente destruida. Cuando viene a Santiago tenemos que alquilarle el lugar para que ella viva. No tiene absolutamente nada. Está en lo último de la tierra. Nosotros planificamos para hacer las tareas sin tener un peso en el bolsillo. Lo planificamos. ¿Saben cuántas veces hemos tenido que dejar de hacer una tarea por falta de dinero? Nunca. Planificamos con costos altísimos. Sin embargo, jamás hemos suspendido una tarea. Porque si Dios te llama, Dios va a proveer de todas las cosas para que puedas cumplirlas. Pero querido, tené un corazón que quiera ir hasta lo último de la tierra. Amén.